Hola hermanas, buen día. El día de hoy iniciamos este nuevo ciclo de devocionales y es acerca de los límites, sobre todo vistos desde la perspectiva bíblica. Nos estaremos basando en el libro del mismo nombre, Límites, de los doctores Henry Cloud y John Townsend. Ellos también tienen varios libros acerca de esta misma temática, que son como límites para adolescentes, límites para los hijos, límites para los matrimonios, límites en el trabajo, etc. Pero el día de hoy nosotros vamos a empezar a tener estas charlas matutinas acerca de los principales conflictos en general que estamos viviendo y siempre vistos o buscando también las referencias en la palabra del Señor. En primer lugar, vamos a definir qué son los límites. Los límites son líneas o fronteras que se establecen para delimitar lo que está dentro y lo que está fuera de un determinado espacio o ámbito. Cada uno de nosotros conocemos cuál es el límite de nuestra casa, dónde empieza, dónde termina, incluso pues dónde están nuestras habitaciones. En un país sabemos dónde quedan las fronteras, están los límites que delimitan cada estado, etc. Por lo tanto, los límites pueden ser físicos, pero también emocionales, del conocimiento y sobre todo también los espirituales. Y estos nos sirven para establecer una serie de normas o reglas que van a regir la interacción entre las personas, los individuos y el entorno. En el mundo espiritual, los límites también son reales, aunque tristemente son menos visibles. El objetivo de estos temas es ayudarnos a definir estos límites intangibles y reconocerlos como una realidad siempre presente que nos puede ayudar para tener más amor hacia los demás y para también salvar nuestra vida. Debemos de recordar que los límites definen el alma y contribuyen a cuidar y preservar nuestra alma. En la palabra del Señor, en Proverbios 4:23 nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Debemos de considerar también que todos tenemos una parte emocional, ¿sí? Y Dios creó un mundo para que cada uno viva dentro de sí mismo. Cada uno de nosotros debemos de habitar nuestra propia alma y tenemos la responsabilidad de lo que somos. Cada corazón va a conocer sus propias amarguras y ningún extraño comparte su alegría, nos dice Proverbios 14:10. Por lo tanto, tenemos que tratar con lo que hay en nuestras almas y los límites nos van a ayudar a definir esto mismo. Vamos a comentar el día de hoy lo que son los límites y la familia. Y voy a contarles una historia. Dice, el problema de Susie ya lo había visto un sinnúmero de veces en las sesiones. Cuando me comentó su problema, le pregunté si se había dado cuenta de que siempre que visitaba a sus padres, regresaba tremendamente deprimida. Pero eso es absurdo, dijo, ya no vivo allá. ¿Cómo puede ser que el viaje me afecte de esta manera? ¿Qué es lo que pasa en tu casa cuando vas? ¿Qué es lo que charlan o cuál es la dinámica? Dice ella. Susie contesta, supongo que comienzo a sentirme culpable. Cuando estoy allá, mis padres hablan de lo maravilloso que era cómo los abuelos, cuando ellos eran pequeños, desempeñaban un papel activo con sus nietos, sobre todo en la crianza, cómo sus amigos desarrollaban la comunidad y cómo se desenvolvían de maravilla dentro de la iglesia. Susie había decidido cambiarse de ciudad. De todos modos iba a visitarlos, pero se sentía culpable. Los límites nos recuerdan que debemos de tener un lineamiento en nuestra propiedad. Las personas dueñas de su vida no sienten culpa cuando deciden qué rumbo tomar. Toman a los demás en consideración, pero cuando hacen decisiones según los deseos de los otros, se hacen por amor, no por culpa, para ser mejores, no para evitar ser malos. Hay varios casos o varios puntos que podemos considerar en esta situación. Hay señales de una carencia de límites también dentro de la familia. Muchas veces nos sentimos culpables quizás por no dar el ancho o creer que no damos el ancho ante nuestros padres, nuestros hermanos. Entonces vamos a platicar de algunos. Un ejemplo es algo que se llama el virus infeccioso, como le pasaba a Susie. Ella cada vez que iba a visitar a su mamá, a su familia, regresaba sintiéndose culpable por haber tomado la decisión de irse fuera.
En estos casos, uno de los miembros de la familia se deja infectar por lo que está escuchando, por lo que les está comentando, por la necesidad que se les están exponiendo, y cuando regresa a su familia de origen está triste, está deprimido e incluso puede llegar a maltratar a su mismo entorno familiar. Eso es uno de los puntos que debemos de tener cuidado y es un punto donde debemos de aprender a poner un límite. Otro de los puntos es cuando un ser querido es relegado a un segundo lugar. Volvemos al ejemplo de los padres. Muchas veces uno de los miembros, el papá o la mamá, se siente demasiado apegado a sus padres y trata de cumplir las expectativas de sus papás, pero deja en segundo lugar a su pareja. Cree que tiene que quedar bien y lucirse y estar cumpliendo con las expectativas de sus propios padres, pero se olvida y relega a su familia, a la familia nueva, a un segundo lugar, olvidando lo que Génesis nos dice en su palabra, donde nos recuerda que cuando uno se une en matrimonio, tiene que dejar a padre y madre y serán una sola carne. Pero él quiere seguir manteniéndose unido a la carne con sus padres. Otro de los ejemplos se puede llamar ¿puedo tener mi paga, por favor? Esto es cuando puede haber familias en las que económicamente son muy solventes. Por lo tanto, uno de las parejas sigue dependiendo económicamente de sus familiares. Por lo tanto, muchas veces los abuelos se sienten con la libertad de tomar decisiones financieras sobre sus hijos. A lo mejor el darles una casa, pero sienten que pueden tener el control sobre ellos en las decisiones y el rumbo que deben de tomar. Y la pareja pues puede sentirse intimidada en cuanto a que no puede tomar decisiones sin antes tener que consultarlos con sus suegros. Por lo tanto, este también es un área en la que debemos de considerar en que hay que poner límites. Otro de los puntos u otro de una señal de carencia de límites es cuando o le ponen aquí el nombre de mamá, ¿dónde están mis medias? Y esto es cuando una persona que ya es un adulto, que a lo mejor económicamente ya puede solventarse, pero aún así sigue dependiendo de sus padres. No sabe buscar las cosas y aún así puede tener para sus gastos propios, pero no está pensando ni siquiera a futuro, ni siquiera está haciendo un ahorro o siendo económicamente independiente. Otro de los señales que debemos de estar vigilando es cuando ya 3 son una multitud. Y esto es cuando tratamos de buscar a personas que nos resuelvan los conflictos en una parte triple, pero la persona a la que le estamos pidiendo, los dos llegamos, cada uno por nuestro lado, y él va a tratar de tomar partido. Entonces, ese punto tampoco es adecuado. ¿Es bueno buscar consejería? Claro que sí, pero esta consejería debe de ser frontal. Nunca debemos de estar contándole a un tercero algo sobre una persona que no le dirías a esa misma persona de frente. Y el otro, pues sí, también tiene que ver con los hermanos. Muchas veces, por situaciones y circunstancias, nos podemos sentir responsables de nuestros hermanos menores o los mayores incluso, en cuanto a apoyarlos económicamente. Pero debemos de recordar, y es muy importante, que cada familia debe decidir qué quiere dar y qué no quiere dar. Porque los límites claros y los límites muy definidos van a prevenir el resentimiento. Porque dar es bueno, pero tampoco se trata de solamente estar dando y la otra persona no saber derribar o poner un límite para lo que está recibiendo, y también el poner límites en cuanto a sus gastos, en cuanto a su vida o las actividades y las acciones que están tomando, ¿sí? Entonces, es muy importante recordar que un adulto que no puede mantenerse financieramente a sí mismo continúa siendo un niño, y para ser adulto debemos aprender a vivir con los recursos disponibles y pagar por nuestros propios fracasos. El día de hoy vamos a terminar en esta parte y ya el día de mañana continuaremos viendo cuál es el porqué que hacemos todo esto. Bendecido día, hermanas.